Bueno, esta es la segunda parte de este tema, de este video llamado Historia de la Alambrada en la Argentina. En un primer video ya habíamos visto los primeros capítulos de este libro, justamente que tiene el mismo nombre, Historia de la Alambrada en la Argentina, de Noel Barra, y habíamos planteado un poco la situación del campo argentino anterior a la introducción del alambrado, y habíamos comentado quién fue la primera persona que alambró una parte de su campo en la Argentina, que era el señor Newton. A partir de este video vamos a ver desde que se alambró la primera estancia en Argentina hasta que ya el alambrado se popularizó, se extendió por todo el país y cuáles fueron las consecuencias que trajo esto, ¿no? Entonces, básicamente es bueno ver un poco cómo el campo dejó de ser un desierto y se transformó en una fuente de riqueza para la Argentina, una enorme fuente de riqueza para nuestro país, ¿no? Bueno, en los capítulos 9 y 10 se llamaban el cónsul de Su Majestad el Rey de Prusia y la estancia de los remedios. ¿Qué nos cuenta Esbarra? Dice que el cónsul de Su Majestad el Rey de Prusia en Buenos Aires, Ger Francisco Halbach, fue el primer hacendado que empleó en nuestro país el alambrado para delimitar una estancia entera. Halbach nació el 6 de marzo de 1801 en Remscheid, al oeste de la actual Alemania. La quiebra de los negocios de su padre fue lo que lo trajo a Francisco, que entonces se llamaba Franz, al Río de la Plata a comienzos de 1819. Había sido llamado por Juan Christian Zimmermann, cuñado suyo, jefe de la casa importadora Lynch, Zimmermann y compañía, que el mismo Zimmermann había fundado el año anterior al llegar a Buenos Aires, ¿no? En 1818. En 1827 murió el padre de Halbach, por lo que su madre y el resto de sus hermanos, que todavía están en Alemania, se trasladaron a Buenos Aires, con lo cual ya la familia queda radicada de forma definitiva en la Argentina, ¿no? En 1830 se casó con Gregoria Bolaños y Alagón, hija del coronel José Bonifacio Bolaños, que fue un veterano de las batallas de Suipacha, Las Piedras y Tucumán. Bueno, acá hay un retrato de Francisco Halbach, que estaba obviamente en el libro, ¿no? En 1837, don Francisco, como pasaron a llamarle, representa en Buenos Aires a la ciudad libre de Bremen y al año siguiente organiza el consulado de Prusia y, bueno, a pedido de la colectividad alemana, es designado para ocupar el cargo de cónsul, que va a conservar hasta su muerte. Era un hombre culto, jovial, complaciente, su presencia era bien recibida en las tertulias tradicionales, en la de Guerrico, porque por ejemplo habíamos hablado en el video anterior, en la tertulia de lo de Guerrico, por ejemplo, bueno, era infaltable, ¿no? A ella solía concurrir con algunas de sus hijas, bueno, él tuvo 5 varones y 5 mujeres, Halbach. En 1841 un grupo de comerciantes extranjeros, en los que se encontraba también Halbach, decide formar un club que sirviera al mismo tiempo de bolsa, una suerte de bolsa de comercio, para facilitar las transacciones comerciales. Así nace la Sala de Residentes Extranjeros en Buenos Aires, al constituirse más tarde la actual Bolsa de Comercio en 1854. Muchos de los socios de esta sala de residentes van a entrar, bueno, entre los que estaba Halbach, ¿no? Se van a adherir a esta nueva institución. Bueno, en 1850 don Francisco se inicia en las tareas rurales al adquirir la estancia Los Remedios en el partido de Cañuelas. Estas nuevas actividades le permiten mostrar otras facetas de su espíritu progresista, alambra totalmente su estancia, que es de lo que vamos a hablar ahora en un ratito, adquiere reproductores ovinos en Europa, o entre animales de raza, construye establos techados y con suelo de madera, capaces de poner a cubierto hasta 10.000 ovejas, y es de los primeros en importar arados de hierro, por ejemplo. Establece en la plaza de Lorea, número 16, el segundo molino a vapor que tiene Buenos Aires, ¿no? El primer molino se había instalado en 1847 y este molino que establece Halbach, bueno, era capaz de moler 300 fanegas de trigo diarias, ¿no? Bueno, Halbach murió el 16 de septiembre de 1870, sus restos descansan hoy día en la Recoleta. Sarmiento cuenta, el 13 de enero de 1858, en el diario El Nacional, que en ese entonces el mismo Sarmiento redactaba, sobre la llegada ese mismo día de un rebaño de ovinos Ramboiliet, compuesto de 124 ejemplares adquiridos en Europa por don Francisco Halbach. Y dice Sarmiento, aguardanlos, bueno, los aguardan, en remedios, en los remedios sería en estancia de los remedios, potreros cercados con alambre y establos espaciosos para abrigarlos de la intemperie, pues los señores Halbach han emprendido la noble tarea de introducir en Buenos Aires todos los perfeccionamientos europeos en la cría de ganado, y son los primeros hacendados que han osado cercar con alambre su estancia.
Bueno, don Francisco, que en 1854 viajó a Europa, había estudiado la posibilidad de cercar su estancia adquiriendo el alambre indispensable. En 1855 rodea la estancia de los Remedios, excepto una parte bueno, que da al río La Matanza, que obviamente no la alambró, con 4 hilos de alambre sujetos con grampas a los postes de Ñandubay. Al principio se sujetaban con grampas y después obviamente se va a ir perfeccionando esta técnica, se van a agujerear los troncos y el alambre va a pasar por los agujeros hechos dentro del tronco, ¿no? Completaba el cercado una zanja exterior de 3 cuartas de profundidad por 4 de ancho. Los Remedios, la primera estancia argentina que se alambra en todo su perímetro, estaba dedicada a la cría de ovejas. Halbach importa ovejas Rambouillet de Francia y Negrete de Alemania, convirtiéndose en un criador de nota, de mucho prestigio, a tal punto que sus vellones ganan el primer premio en la segunda exposición agrícola ganadera que se lleva a cabo en Buenos Aires en 1859. Bueno, don Francisco empieza a ser imitado y otros propietarios en la zona de Cañuelas empiezan a acercar sus campos en la zona. Con el tiempo este campo ¿qué es lo que pasa con este campo? ¿No? Con el tiempo se fue subdividiendo, obviamente, hasta que en 1945 todas las parcelas que habían formado esta estancia, los Remedios, fueron expropiadas para la construcción del actual aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Con lo cual, esta estancia estaba ubicada donde hoy en día está, en los terrenos que hoy en día ocupan el aeropuerto de Ezeiza. Bueno, el capítulo 11, el título de este capítulo tiene una frase de Sarmiento: cerquen, no sean bárbaros. Bueno, el sistema de estancias abiertas que permitía el vagar incesante de las haciendas molestaba en grado sumo a Sarmiento, que no perdía ocasión para persuadir a los estancieros de que debían alambrar sus campos. Sarmiento les decía: gasten lo necesario y hagan estable su fortuna. Bueno, simplificando un poco las cosas, sabemos que Sarmiento las reducía a una especie de antítesis. Barbarie era la fuerza contraria a la civilización, ¿no? Civilización y barbarie. Y aquí barbarie significaba para Sarmiento la indolencia y el desorden en el campo, en la producción agropecuaria, oponiéndose activamente al trabajo y al progreso. Bueno, puede decirse que 1855 es el año del alambre. Por primera vez en los anales de nuestro comercio exterior figura el alambre como un artículo de importación. Por la aduana de Buenos Aires entran 578 rollos de alambre por un total de 9.080 quintales de peso. Bueno, será corriente ver desde esta fecha, desde 1855, entre las cargas de los distintos barcos de ultramar, los rollos de alambre consignados a distintas casas importadoras que había en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la ley de aduanas de 1857 hace su aparición el alambre para cercar, como sujeto al pago de un impuesto que era igual al 5% de su valor. El Estado de esta forma, a partir de 1857, ya le da como carta de ciudadanía comercial a este nuevo factor del progreso argentino, ¿no? Al alambre. Propiamente dicho, digamos, el alambre ya es considerado como un artículo importante de importación, ¿no? En los capítulos 12 y 13 se llaman el capítulo 12 recogidas de ganado ajeno y el capítulo 13 los indios y el alambrado. En realidad el capítulo 12 no saqué nada, no lo cito directamente, porque bueno, habla de, obviamente, que en estos campos abiertos en los cuales no había no había cercos y no había forma de dividir los campos, las justamente recogidas de ganado ajeno eran lo más común del mundo. La confusión de los ganados, el robo de ganado, etcétera, era algo sumamente habitual, la inseguridad que había en los campos, justamente por la imposibilidad de mantener separados las majadas o los rebaños, ¿no? Así que ese tipo de robos o de inseguridad, justamente por la falta de cercos, era algo sumamente común, ¿no? Así que lo que les cuento ahora es más que nada el capítulo 13, que se llamaba Los indios y el alambrado. Bueno, los indígenas aprendieron bien pronto a eludir el obstáculo que significaba el zanjeado de los potreros y los corrales, e inclusive el foso que corrientemente rodeaba los fortines. Y acá les reproduzco algunas de las anécdotas muy pintorescas, realmente muy interesantes, que nos ponía, o Esbarra comenta en su libro, que realmente son muy interesantes también porque pintan un poco lo que era la vida en el campo en esa época, ¿no? Bueno, dice: el teniente coronel Manuel Prado, más conocido por el comandante Prado, autor de 2 libros, Guerra al Malón y Conquista de la Pampa, relató el episodio del robo de los blancos de Villegas por parte de los indios pampas.
El regimiento 3 de caballería de línea tenía más de 300 caballos blancos, bueno, obviamente elegidos, sanos, fuertes, ligeros, etcétera, que se usaban como reserva para el regimiento. Cuando el regimiento marchaba detrás de un malón indígena, se llevaban los caballos a tiro, digamos, los soldados usaban otras monturas, y cuando avistaban cuando los avistaban a los indios, los soldados cambiaban de caballada, digamos, ¿no? Entonces ellos iban usando otros caballos y mantenían estos caballos blancos que los llevaban a tiro, que no llevaban ningún jinete, no llevaban peso, que estaban obviamente mucho más descansados cuando tenían que hacer las últimas galopadas, por así decirlo, para perseguir a los indígenas, cambiaban rápidamente de caballo y usaban estos caballos blancos, ¿no? El audaz robo de estos caballos ocurrió en Trenquelauquen una noche de octubre de 1877, con motivo de que al día siguiente debía formar el regimiento, se ordenó que los blancos fuesen encerrados en un corral zanjeado que había a 200 metros del campamento. En la puerta se colocó una guardia de 8 soldados. La noche pasó tranquila, serena, sin el menor indicio de peligro, quebrando el silencio de vez en cuando por el aullido de algún zorro. Años después, bueno, obviamente esa noche robaron los caballos, ¿no? Años después el cacique Pincén contaría que precisamente para cerciorarse si los centinelas dormían o no, un joven deslizándose hasta un extremo del potrero por entre los caballos semidormidos, lanzó un grito imitando al zorro, que poco más tarde era contestado por otro grito semejante, emitido por algunos de sus compañeros. Una vez que comprobaban que no había peligro, es decir, que los soldados que estaban de guardia estaban dormidos básicamente, se dedicaron a reducir con cuchillos los bordes de la zanja, achicar la zanja, diríamos, fabricando una especie de paso a través de ella. Al toque de la diana, los soldados de guardia se despertaron y apenas aclaró vieron que los blancos no estaban en el corral. En el fondo del recinto encontraron que la zanja estaba borrada y que por aquel paso, silenciando los encerros de las yeguas madrinas, los indios habían sacado sin hacer el menor ruido lo mejor de la caballada del 3 de Fierro rumbo al desierto. Bueno, obviamente que después los soldados del 3 de caballería eh, salieron en persecución de los indios, terminaron encontrando como a 40 leguas de distancia, terminaron encontrando en una toldería a estos indios con todos los caballos blancos, los pudieron recuperar, etcétera, ¿no? Pero bueno, es interesante para ver que muchas veces estas zanjas que se construían para proteger los animales o incluso para evitar los malones, etcétera, mucho éxito no tenían, ¿no? De hecho, por eso en parte también había sido criticada la famosa zanja alcina, ¿no? Bueno, en otras ocasiones los indígenas habían empleado con éxito la misma o parecida artimaña, pero más adelante afinaron sus procedimientos y el ingeniero Evelot, que era el constructor justamente de la zanja de Alcina, refirió de qué modo, cuando quieren apoderarse de un fortín y tienen ovejas a mano, las precipitan dentro del foso. Evelot, Evelot explicó que estos tontos animales, refiriéndose a las ovejas, se acumulan hasta la altura del parapeto y forman una calzada sobre la cual los atrevidos jinetes pueden cargar a la lanza. Es decir, ellos para producir los malones, para hacer los malones, normalmente cruzaban a pie la zanja, una vez que se estaba construyendo, por ejemplo, la zanja del Sina, cruzaban a pie, lo primero que hacían era robar caballos. Una vez que robaban caballos, se dedicaban a hacer el malón, propiamente dicho, a robar ganado vacuno sobre todo, llegando a juntar una cantidad de animales impresionante. Y normalmente también robaban ovejas y muchas veces lo que hacían era tirar a las ovejas en contra del foso o sobre el foso, dentro del foso, hasta que se producía una especie de colchón, digamos, que cubría, con qué sé yo, 5.000, 10.000 ovejas, lo que fuese, que cubría todo el foso. Y una vez que estaba cubierto, pasaba el ganado mayor, ¿no? Bueno, cita el caso del ataque que los indios llevaron a fines de 1876 al fortín Aldecoa, entre cuyos defensores se encontraba el mismo Evelot, ¿no? Durante 4 horas vieron pasar impotentes un arredo de 150.000 cabezas de ganado mayor, del que sobresalían las 3.000 lanzas de los guerreros capitaneados por Juan José Catriel. De pronto oyeron el inconfundible y lastimero balido de las majadas de ovejas, ¿no? Estimadas en 30.000 ovejas que habían caído al foso y habían construido un puente, por así decirlo, sobre el cual pasaba después el ganado mayor. Felizmente, cuando los indios se disponían a atacar el casi indefenso fortín, hizo su aparición el cacique amigo Pichihuinca, que al frente de 250 hombres bien armados puso en fuga a Catriel, logrando, bueno, quitarle parte del inmenso botín, ¿no? Acá tenemos una imagen que estaba en el libro de Esbarra.
un paisano arreglando el alambrado. El dibujo es de Heliodoro Marengo. Bueno, no cuesta mucho imaginarse la sorpresa que los indios habrían experimentado al darse de boca por primera vez con algún alambrado que les cortaba el paso. Algunos relatos reflejan esta situación. Por ejemplo, en el libro Un poblador de las Pampas se describe esta escena ocurrida una mañana de enero de 1868 en el sur de Córdoba. En la costa del Saladillo, a pocas leguas de Fraile Muerto. Fraile Muerto era una localidad en realidad que hoy en día que se cambió el nombre y se llama Belleville. Los ingleses de esta historia habían levantado una casa en el campo agreste que habían poblado 3 años antes, ¿no? Harry, un postero alemán, y Lorenzo, un peón criollo, habían ido a campear unos caballos. Tom, el cocinero, que desde lo alto del mirador vigilaba a sus dos compañeros, gritó que los veía regresar perseguidos por los ranqueles. Bueno, o sea, Harry y Lorenzo estaban perseguidos por los ranqueles, ¿no? Todos corrieron en busca de armas y se agazaparon cerca de la casa esperando que los perseguidores se les pusieran a tiro. Harry y Lorenzo venían cerquita ya y con los indios más o menos a un cuarto de milla, hasta que al comprender los indios que sus presas ya se les escapaban, modificaron el rumbo, dirigiéndose varios de ellos hacia el lugar donde pasían los pocos bueyes que nos habían quedado, porque en realidad muchos otros ya los habían robado con anterioridad, con la manifiesta intención de llevárselos a los que quedaban, ¿no? Estos animales estaban afortunadamente dentro de nuestro alambrado, el cual naturalmente no era visible a la distancia, ¿no? Por eso cuando los indios se acercaron suficientemente como para poder percibirlo, se detuvieron en seco, asombrados ante esta nueva clase de cercado. Bueno, después el general Fotheringham, otro caso más, describe un episodio semejante ocurrido en el Fuerte Sarmiento, en la margen sur del río Cuarto, donde él prestaba servicios de frontera en 1872. Dice que una madrugada, eso a las 2 de la mañana, se le presentó apresuradamente un veterano sargento a informarle que había habido movimientos anormales, extraños, en las inmediaciones. Y dice Fotheringham, en aquella vida de línea avanzada, ruidos extraños en la noche casi siempre significaban algo serio. A veces los fortines se ponían sobre las armas, ¿no? Todos los soldados se levantaban, etcétera, por el canto de un gallo o por el aullido de un perro. Bueno, ya hemos visto que muchas veces los indios hacían estos ruidos imitando animales como para hacer señas, etcétera. En eso, el alarido tremendo lanzado por 200 y tantos indios. El día anterior habían hecho alambrar la plaza de 6 hilos, la plaza, el establo, ese lugar, perdón, el potrero. Habían hecho alambrar el potrero con 6 hilos de alambre y por ser nuevo estaba firme como una roca. Rodaron un montón de salvajes, bueno, quedó el tendal de cuerpos, etcétera, ¿no? Los indios se lo llevaron puesto el alambre sin haberlo visto, obviamente, por la oscuridad de la noche, ¿no? Bueno, años más tarde, incluso en las postrimerías de la lucha contra el indio, un puesto militar instalado a una jornada al sur de Azul fue bautizado con este nombre simbólico, ¿no? El Alambrado, se llamaba este fortín o este puesto de avanzada, ¿no? Bueno, el capítulo 14 se llama Una encuesta entre estancieros. En un artículo titulado Economía Rural, publicado en 1873, Felipe Sanillosa, propietario de la estancia Paso del Venado, en el partido de Pila, dice lo siguiente, o él recomienda, ¿no? Dice, otra mejora que pueden introducir los hacendados ricos es la de los grandes cercados de campos reservados para invernadas. Nosotros tenemos tal convencimiento de que tienen que dar los mejores resultados al punto de que el pasado invierno hemos invertido 160.000 pesos en cercar un cuarto de legua con aguada permanente, siendo nuestro objeto dejarlo en reserva y echar en él, en ese terreno alambrado, durante los meses de marzo o abril, todos los novillos y vacas que por no estar del todo gordos no se hayan enviado a la plaza, o sea, a carnear, digamos, ¿no? A la venta. Y sacarlos en pequeñas tropas en julio, o sea, engordarlos y sacarlos después en pequeñas tropas en julio, agosto y septiembre, que son los meses de más escasez de gorduras, de ganados, digamos, ¿no? Calculamos que el mejor precio que necesariamente obtendremos pagará el cercado en 2 años, ¿no? Y más adelante añade, los cercados son económicos y ventajosos a condición de que se sepan aprovechar y se hagan convenientemente sólidos. Deben hacerse con 2 zanjas, echando la tierra al centro y la greda al exterior. Sobre la tierra vegetal acumulada entre ambas zanjas se pueden poner cinacina, tala, acacia, etcétera, o sea, hace un cerco vivo, ¿no? Hasta que se consiga un cerco vivo.
Esta transcripción tiene interés porque demuestra que por esta época, 1873, el alambrado de los campos todavía no gozaba aún del favor de los estancieros ricos, que eran los únicos que, dado el costo del material, podían emprender la empresa de cercar con alambres grandes extensiones de tierra, ¿no? Esta situación comenzó a cambiar para 1875. En julio de ese año, la Sociedad Rural Argentina designó una comisión especial encargada de redactar un proyecto de cercado de campos que serviría para las reformas que el Senado iba a introducir en el Código Rural de 1865. El Código Rural en realidad este es de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esta comisión, como mejor forma de reunir antecedentes o de recabar la opinión de los estancieros, circuló un cuestionario a 47 socios de la entidad con preguntas acerca del tipo de cercados más convenientes, ¿no? Solo obtuvieron 11 respuestas, el libro transcribe todas las respuestas, etc. Estas respuestas fueron interesantes porque ya habían transcurrido 30 años desde que Newton introdujo la novedad del alambrado y 20 años desde que Halbach alambró totalmente una estancia, ¿no? Una estancia entera. Sin embargo, las zanjas y los cercos vivos se seguían empleando casi como hacía 100 años atrás, ¿no? Solo el advenimiento del alambre de púas iba a convertir en innecesarios los cercos vivos, las zanjas, etc. Bueno, el capítulo 15, que es el capítulo ya central, se llama La Pampa se alambra. Dice que a pesar de tantas vicisitudes, la Pampa se fue cercando obviamente con alambre. En un comienzo el alambre más famoso era el llamado del Creusot. Creusot es una ciudad de Francia célebre por una industria metalúrgica que tenía. Los avisos decían que era un alambre de acero invencible y un grabado mostraba, que es este justamente de acá, mostraba un fornido toro dándose vueltas sobre el lomo después de llevarse por delante el resistente y tenso alambrado, ¿no? Acá está alambre de acero invencible, Creusot, Francia, y acá muestran el toro que embistió el alambre y no le fue muy bien, digamos, ¿no? Este alambre resultó premiado con una medalla de oro en la Exposición Continental de 1882, por eso tuvo una muy importante propaganda, etcétera, en su momento. Pero la competencia de los fabricantes de alambre era enorme, obviamente. Los franceses después fueron desalojados de esta importancia que tenían como proveedores de alambre e intervinieron en la lucha alemanes, belgas, ingleses y norteamericanos. Sobre todo Alemania y Bélgica fueron los dos países que mejor estudiaron este artículo. La fábrica Felten y Guillaume de Karlswerk, Alemania, fue la que logró fabricar el tipo de alambre de mayor éxito que tuvo, diríamos, dentro de la República Argentina y del Uruguay. Este alambre de Karlswerk era conocido aquí con la marca Neptuno y su representante en el Río de la Plata su representación estaba a cargo de la acreditada casa de don Ernesto Torkins. Torkins era un aristócrata de la época, que era obviamente un estanciero, tenía un banco, tenía multitud de empresas, etcétera, ¿no? Una persona con una fortuna increíble, ¿no? Bueno, acá hay otros dos imágenes que saqué del libro, ¿no? Arriba, en 1875, un estanciero criollo, don Miguel Lima, inventa este aparato para mantener tensos los hilos de un alambrado. A esta especie de torniquete, que es este de acá, ¿no? Se lo denomina la criolla, ¿no? Con eso se lo iba girando y se iba haciendo que el alambre quedara tremendamente tensado, ¿no? Y después acá al costado esta imagen que mostraban las medidas corrientes entre alambrados. Obviamente las medidas son más chicas en la parte de abajo, las que están más cerca de la tierra, y a medida que se van alejando van teniendo una mayor distancia, ¿no? En general el primer alambre y el tercer alambre eran de púa. Bueno, y la Pampa se fue alambrando nomás, y a tal punto que fue necesario incluso dictar reglamentaciones destinadas para evitar abusos por parte de los propietarios, ¿no? Porque o bien cerraban caminos para incorporarlos a sus campos, o los estrechaban avanzando los alambrados, de donde resultaban perjuicios para el tránsito público. Lógicamente las zonas de la provincia de Buenos Aires más próximas a la capital federal fueron las primeras en cercarse. En los fértiles partidos del norte, cuyas tierras son aptas para la agricultura, tan solo a partir de 1870 comenzaron a alambrarse algunos establecimientos. El oeste de la provincia, en cambio, debió esperar el alejamiento definitivo del problema del indio. En 1880 no había alambrados de Bolívar para afuera, digamos, ¿no? De Bolívar para el centro del país.
Y hacia el sur se hallaban las estancias más importantes que también fueron, bueno, rápidamente alambradas. En 1883, un editorial de los Anales de la Sociedad Rural Argentina, que era, bueno, la publicación de la Sociedad Rural Argentina, destacaba el poderoso incremento que ha tomado la importación del alambre para cerco durante los últimos 7 años. El notorio incremento del alambrado se inicia en 1875 y se extiende más o menos hasta 1910. El anuario estadístico de la República Argentina arroja las siguientes cifras sobre importación de alambre, ¿no? Que es este cuadro de acá. Fíjense, yo resalté, en 1876 se importaban 5.000 toneladas de alambre y en 1904 56.000 toneladas de alambre, ¿no? Cómo fue creciendo a lo largo de los años: 5.000, 5.000, 5.000 toneladas, 10.000, 13, 22, 14, 20, 22, 22, 20, 20, 35, 28, 39, 10, 22, 41, bueno, etcétera. La cuestión es que fue impresionante la cantidad de alambre que se fue importando, ¿no? Y fue obviamente increyendo la cantidad de alambrado que se importaba. Tan solo a partir de 1905 se comienza a diferenciar la importación de alambre liso y de alambre de púas, que es este cuadrito de acá. En 1905, 32.000 toneladas de alambre liso y 16.000 de alambre de púas. Bueno, después 51.000 toneladas de liso y 22.000 de alambre de púas. En 1907, 41.000 de alambre liso, 18.000 de alambre de púas, etcétera, ¿no? Desde 1876, ¿no? Este año de acá, 1876, hasta 1907, todo este alambrado que se importó año por año, todas estas toneladas, se importaron 1.805 millones de kilos de alambre. 1.805 millones de kilos de alambre. Con lo que, el cálculo que ha hecho el autor, alzando un alambre de 7 hilos, ¿no? Como el que habíamos visto acá, alzando un alambre de 7 hilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un alambre de 7 hilos, podría rodearse 140 veces el perímetro de la Argentina. 140 veces el perímetro de la Argentina. Fíjense la cantidad impresionante de alambre que se fue importando desde 1876, ¿no? Es realmente increíble. La Pampa obviamente ya estaba totalmente alambrada, o en general el país ya estaba prácticamente alambrado, ¿no? Para 1907 el país ya estaba alambrado. Una cosa increíble, ¿no? Como se aplicó tan rápidamente una vez que los productores rurales se fueron dando cuenta de lo que implicaba esta nueva tecnología y de las ventajas económicas que traía aparejada. Bueno, rápidamente empezaron a alambrar todos sus campos, ¿no? Bueno, el capítulo 16, que es el último capítulo del libro, llega a la púa y se va el chiripá. En medio de esta fiebre por alambrar se cometen excesos, obviamente ya lo habíamos dicho recién. Se cierran caminos o no se dejan tranqueras, o las tranqueras son de llave muerta, es decir, no se las puede abrir, están con candado o lo que sea, obligando al transeúnte a dar largos rodeos. Los periódicos, sobre todo los rurales, estaban plagados de denuncias de injusticias de este tipo, de caminos cerrados, etcétera, ¿no? En algunas ocasiones intervienen las autoridades. Así, cierta vez, don Atalí Barroca era el hermano mayor de Julio Argentino Roca, que había sido presidente 2 veces de la Argentina, ¿no? Bueno, en esta fecha en realidad había sido presidente, sí, de 1880 a 1886 y de 1898 a 1904. Ya había sido presidente Roca y estaba en camino de ser presidente por segunda vez, ¿no? Atalí Barroca fue una de las personas que se benefició enormemente con el reparto de tierras públicas o con la adjudicación de tierras públicas una vez que se hace la conquista del desierto, ¿no? Eso es harina de otro costal, o sea, es tema para preparar y para hablar en otro video, en algún momento lo haré, como cuando se hace la conquista al desierto y se incorpora una cantidad impresionante de tierras al Estado argentino, después el Estado termina beneficiando sobre todo aquellas personas de la oligarquía gobernante o de la aristocracia que eran cercanas al gobierno, ¿no? Así que este Atalí Barroca recibió muchísimas tierras, bueno, de una forma que es bastante discutible, diríamos, ¿no? Eh, es muy criticado en la Argentina cómo se hizo el reparto de las tierras públicas cuando se hace la conquista del desierto, ¿no? Porque en definitiva se terminó beneficiando un sector social que era el más cercano al gobierno, ¿no? Bueno, entonces esta Atalí Barroca, al filo del año 1895, se dirigió al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires
denunciando que el intendente municipal de Navarro le había cortado en 4 partes el alambrado de un campo. Atribuía este atropello a una cuestión de carácter político, porque en las elecciones anteriores los peones de su campo votaron en las filas contrarias a las que acaudillaba el intendente. Acuérdense que en esta época el voto era cantado, con lo cual era público, digamos, el voto, ¿no? Entonces todo el mundo sabía quién votaba a favor o en contra de quién. Pero bueno, el intendente rápidamente informó a sus superiores que don Ataliba alambró sin tener en cuenta las prescripciones de la ley de cercos y que no pidió el correspondiente permiso. Para alambrar un campo había que pedir permiso al intendente, para que el intendente chequeara obviamente que no se cerraran caminos, que bueno, se respetaran los derechos de tránsito, etcétera, ¿no? Entonces no pidió permiso, no pidió el correspondiente permiso, ni dejó tampoco tranqueras en un campo de una gran extensión. Por todo esto el intendente había ordenado que se cortaran los alambres, ¿no? Bueno, el expediente va y vuelve un montón de veces, pero al final obviamente no pasó nada. Eh, bueno, por supuesto que hubo quienes, heridos en su sentimiento de libertad, no vacilaron en aflojar los alambres o directamente en echarlos definitivamente. A veces el episodio tiene notas cómicas, como el caso del astuto paisano Murga. Esto lo relata Ricardo Hogg en su libro Macho Ruano, que dice que este paisano Murga, luego de cortar un alambrado, se acerca hasta el rancho del puestero para avisarle, como haciéndole un favor, que tenía el cerco por el suelo, ¿no? Que alguien le había roto el alambre, y de paso pedirle licencia, pedirle permiso para salir por la puerta del otro lado del campo, ¿no? Bueno, en relatos así de este tipo hay un montón, ¿no? La aparición del alambre de púas terminó por dar solidez a los cercados. Acá hay un capítulo, mejor dicho, dentro de este capítulo hay unas 4 o 5 carillas en las cuales el autor nos cuenta cómo fue la invención del alambre de púas en los Estados Unidos. Yo por una cuestión de extensión no lo quise poner a esos datos, pero la verdad que es interesantísimo y es sumamente parecido lo que fue la conquista del oeste en los Estados Unidos con la conquista del desierto en la Argentina, ¿no? Y hubo muchas problemáticas que fueron también muy similares. Cuando se produce en la zona de la costa este de los Estados Unidos, en los campos de la zona este de los Estados Unidos, los norteamericanos, antes de la invención del alambrado, cercaban sus campos con madera, ¿no? Haciendo vallados de madera. Pero cuando se empieza a hacer la conquista al oeste, en la zona de los grandes valles, los valles centrales de los Estados Unidos, hay muy poca madera, con lo cual surge un problema gravísimo entre los rancheros, ¿no? Los criadores de ganado, y los farmers, digamos, ¿no? Los granjeros que iban a cultivar la tierra, porque obviamente el ganado destruía sus plantaciones, ¿no? La cuestión es que eso motivó que hubiese muchísimas personas que estaban todo el tiempo tratando de inventar una forma que fuese eficiente para separar los campos, digamos, y que fuese sumamente segura, ¿no? Y fue así como un montón de personas estuvieron haciendo ensayos incluso pidiendo las patentes de invención, etcétera. La cuestión es que en Estados Unidos en la década de 1870 se termina inventando el alambre de púa y bueno, y después ese invento rápidamente se trajo a la Argentina, ¿no? Bueno, obviamente que cuando llega el alambre de púa ya no va a ser necesaria las zanjas ni los cercos vivos. Las bravas púas van a imponer respeto a los animales y a los hombres, obviamente, ¿no? En la exposición rural de 1878 en Palermo, Mariano Zambonini expone por primera vez una muestra de lo que era el alambrado de púa. Al principio la novedad fue acogida con recelo por los hacendados, quienes pensaban que el daño económico que podría acarrearles el alambre de púa a causa del rayado de los cueros y la consiguiente desvalorización de los cueros vacunos, ¿no? Es decir, obviamente cuando se carneaban los animales el cuero también se usaba como un artículo de venta, se vendían los cueros y el alambre de púa podía lastimar, herir al animal y que después el cuero quedaba marcado, rayado, etcétera, y que fuese inservible, ¿no? Con lo cual al principio no hubo mucho convencimiento respecto de la aplicación del alambrado de púa, ¿no? Después obviamente que se lo va a ir aceptando y finalmente ya a partir de 1890 ya el alambre de púa empieza a ser popularizado, por así decirlo, ¿no? O empleado de forma masiva en los campos, ¿no? Con el alambrado se transformó la estancia antigua, fueron roturados los campos, se refinaron las haciendas criollas y se mejoraron las pasturas con 100 semillas diferentes. Cambiaron las modalidades de las primitivas faenas rurales
y hasta las costumbres. Cesaron las rondas nocturnas para impedir la dispersión del ganado, las boleadas de avestruces o de venados, la pampa fue domesticada. Ya no es la pampa de Macán quien la recorrió a su antojo, ni la de Darwin al que impresionó hondamente su silencio de muerte, ni la de don Segundo Sombra, que fue el último que la vio abierta a los cuatro vientos. Ya no era posible rumbear por la vastedad, y el paisano se vio constreñido en su vida andariega, ahora debía viajar por los caminos y no cortando campo por donde le diera la gana. Bueno, acá termina el libro de Noel Esbarra, y yo acá hice un agregado, porque bueno, la idea de estos dos videos, que quedaron quizás un poco largos, pero en realidad la idea de estos dos videos era un poco hacer una especie de historia, por así decirlo, de las personas que lograron que la Argentina se enriqueciera a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX de una forma impresionante, ¿no? Entonces ver muchas anécdotas también están dirigidas a que se vieran cómo era la mentalidad de esta gente, ¿no? De estos productores agropecuarios que lograron que el país y que la tierra empezara a ser una generadora de riqueza, ¿no? A gran escala. Así que me pareció interesante que al final de este video agregar estos cuadros, estos elementos estadísticos para mostrar al final qué es lo que terminan produciendo todos estos cambios, ¿no? Obviamente que estos cambios o estos datos que voy a mostrarles ahora no se deben solamente al alambrado, desde ya que no, hay un montón de otros elementos que fueron ayudando a que el campo se desarrollara de esta manera, ¿no? Por ejemplo, uno de los datos interesantísimos que estos datos estadísticos los saco de este libro, Historia Económica, Política y Social de la Argentina, 1880-2003, de Mario Rapoport. El libro realmente es una biblia porque tiene casi 1100 páginas, pero es un libro realmente increíble, sumamente interesante, y él tiene ha ido haciendo en el libro muchísimos cuadros con datos estadísticos que de hecho en realidad no son estos cuadros que yo estoy mostrando. Yo estos cuadros los adapté porque los cuadros que él da son mucho más complejos, con mucha más información, citando año por año, bueno, cuadros mucho más complejos, ¿no? Pero él, por ejemplo, con uno de los cuadros muestra, por ejemplo, la cantidad de maquinaria industrial que se empieza a importar, ¿no? Que se empieza a traer a la Argentina, ¿no? Desde cosechadoras, trilladoras, etcétera. Es impresionante. Entonces, cómo el campo se mecaniza y la tierra empieza a generar mucho más rendimiento, digamos, ¿no? Por hectárea. A eso también ayuda también obviamente el alambre, los molinos, bueno, la verdad que son una serie de cambios muy grandes que se dan en el país en esta época, que entre todos juntos hacen que la Argentina se transforme en un gran proveedor de carnes y en lo que nosotros conocemos como el granero del mundo, ¿no? Así que no es solamente el alambrado, pero bueno, es interesante ver qué es lo que termina pasando con todos estos cambios en la Argentina, ¿no? Y sobre todo con esta mentalidad de innovación que tienen los productores agropecuarios, porque ya lo hemos visto en los casos de Newton, Halbach y otros más, en los cuales ellos están constantemente buscando traer animales de raza de Europa, probar con alambrar los campos, traer las nuevas innovaciones o las nuevas tecnologías o probar cómo eran las formas de explotación agrícola que había en otros países, etcétera, ¿no? Con lo cual había toda una mentalidad de tratar de hacer que los campos dieran mejores frutos, obviamente enriquecerse, claramente, estas personas buscaban justamente el enriquecimiento, pero con su enriquecimiento personal hacía que el país básicamente se enriqueciera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estos datos estadísticos? Bueno, primero vamos a ver esto, el valor de las exportaciones argentinas, lo que la Argentina le vendía a otros países del mundo, entre 1880 y 1914. Hoy esto está expresado en pesos, eh, en pesos de la época, que estaban relacionados con el valor oro, ¿no? Y los datos son del tercer censo nacional de 1914, bueno, yo acá puse solamente por décadas, ¿no? 1880, 1890, 1900, 1910 y 1913. En 1880 las exportaciones argentinas tenían un valor de 58 millones de pesos. 1890, 100 millones de pesos. 1900, 154 millones. 1910, 372 millones. 1913, 483 millones. ¿No? Fíjense cómo fueron creciendo las exportaciones argentinas de una forma impresionante. Impresionante, ¿no? En apenas 30 y pico de años pasamos de 58 millones a 483 millones de pesos.
Bueno, y en realidad en esta época básicamente lo que la Argentina exporta justamente son cereales y carne. Bueno, y algún otro producto menor, pero básicamente cereales y carne, ¿no? Este otro cuadro nos muestra el área sembrada de trigo y maíz entre 1899 y 1915. Entonces, por ejemplo, trigo, bueno, 1899-1900, o sea, en la cosecha de 1899-1900, había 3.250.000 hectáreas sembradas. 1904-1905, 4.900.000, 1909-1910, 5.800.000, 1914-1915, 6.200.000. Lo mismo pasó con el maíz. En 1899-1900 había 1 millón de hectáreas sembradas. 1904-1905, 2.700.000. 1909-1910, 3 millones. 1914-1915, 4.200.000. ¿No? Impresionante como, bueno, obviamente la expansión del alambrado también ayudó a que los agricultores pudieran empezar a sembrar tranquilos, sabiendo que sus tierras, sus sembradíos, iban a ser destruidos por los animales salvajes, ¿no? por el ganado cimarrón. Con lo cual eso ayudó a que se multiplicara, diríamos, la cantidad de hectáreas sembradas, ¿no? Este otro, también buenísimo, exportaciones de carne, bueno, entre 1870 y 1874, por quinquenios, ¿no? Hasta 1910-1914, los números están expresados en toneladas. Entonces, en 1870-1874, estos 5 años, en este quinquenio, la Argentina solamente vendió 33.000 toneladas de tasajo. El tasajo era la carne eh, cocinada a la sal, digamos, ¿no? Una carne dura, espantosa, con un gusto horrible, que le vendíamos básicamente lo único que vendíamos prácticamente en carne, y se lo vendíamos a los países esclavistas, ¿no? Brasil, Cuba, etcétera, donde había gran cantidad de esclavos, y este tasajo, esta carne era consumida por los esclavos, ¿no? En el quinquenio 1880-1884 vendimos 23.000 toneladas de tasajo y 102 toneladas de otros productos cárnicos. En el quinquenio 1890-1894 vendimos ya carne congelada 813 toneladas, carne ovina enfriada y congelada 36.000 toneladas, tasajo 42.000 toneladas, creció un poco la exportación, carne conservada 2.789 toneladas, otros, bueno, 1.500, total 83.000, ¿no? Después 1904, carne vacuna congelada 64.000 toneladas, ovina fría y congelada 73.000. Bueno, tasajo 17, ya que empieza a caer la venta de tasajo, y ya después desaparece. Eh, Obviamente porque desapareció la esclavitud en el mundo, pero porque aparte no convenía, el valor de tasajo era mucho menor, convenía obviamente la exportación de carne enfriada o congelada, ¿no? Eh, bueno, después carne conservada, carne en conservas, digamos, enlatada, etcétera, 2.000 toneladas, etcétera, 160.000 toneladas, ¿no? 1910-1914, bueno, vacuna enfriada, 24.000, congelada, 304.000 toneladas, bovina enfriada y congelada, 67.000, tasajo ya se redujo casi nada, carne conservada, 14.000, otros 18.000, bueno, fíjense también cómo creció, ¿no? De 1870 a 1914 pasamos de vender 33.000 toneladas de carne a 436.000, ¿no? Y este último, que ya es la última placa, los principales países exportadores de granos, ¿no? En 1888, el principal país exportador de granos en el mundo, esto es en toneladas, ¿no? Fue Rusia, con 8.600.000 toneladas. 8.600.000 toneladas. Después le sigue Estados Unidos, 3.900.000 toneladas. Rumania, 1.700.000. Australia, 600.000. Canadá, 500.000. Argentina, en sexto lugar, con 300.000 toneladas de cereales. Y para 1907, Estados Unidos se transforma en el primer exportador mundial de granos con 7.600.000 toneladas, Rusia segundo lugar, 7.200.000 toneladas, la Argentina tercer lugar, escalamos del sexto al tercer lugar, 4.200.000 toneladas, bueno, después viene Rumania, 3.200.000, Canadá 1.400.000, Australia 900.000. O sea que la Argentina pasó de 1888, que vendíamos 300.000 toneladas de cereales a otros países del mundo, pasamos a 1907, tercer lugar en el mundo, 4.200.000 toneladas de cereales, ¿no? Impresionante. Esto es lo que se conoce, o lo que nosotros conocemos como justamente el granero del mundo. Bueno, en realidad no éramos el granero del mundo porque hay otros países que eran mayores exportadores de cereales que nosotros. Pero bueno, esa frase, el granero del mundo, muestra cómo la Argentina
se instaló como uno de los grandes productores cereales a nivel mundial y como uno de los grandes productores también de carne a nivel mundial, ¿no? Bueno, espero que estos dos videos les hayan gustado, que les hayan servido. Sobre todo mi idea era un poco mostrar este espíritu de innovación que hubo en el sector agropecuario, en el sector de los hacendados, de los estancieros e incluso también de los pequeños productores rurales, que transformaron con este espíritu de innovación constante, transformaron el campo argentino de un desierto, lo llevaron a ser un vergel, ¿no? Un gran productor de riqueza para nuestro país.